Hermanos, buenas tardes. Es una bendición nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios, esperando que todos estén bien bajo ese cuidado sobre el que estamos, ¿verdad? Que Dios cuida de nosotros. Y para mí es una bendición presentarles el tema de esta tarde que vamos a estudiar, y es la comunión. Entonces, cuando hablamos de comunión, muchas veces pensamos en la Santa Cena, la Santa Comunión, pero el término como hermanos en Cristo viene un poco más amplio en todo lo que es el Nuevo Testamento para la iglesia. Así es que considerando eso, tenemos la necesidad de compartir este tema, sobre todo en estos tiempos cuando hay muchas iglesias y cada quien ha ido a abrir su iglesia de acuerdo a cómo piensa, cómo siente, ¿verdad? Porque no se pudo someter a una autoridad. Pero no importa dónde vayamos, como hermanos en Cristo, este tema apela a la iglesia local para tener un orden, y también a la iglesia invisible, como se conoce, que es cualquier iglesia que adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y obedece a lo que la Biblia establece. Así es que con eso en mente, como para comenzar, quisiera que fuéramos al libro de Salmos, capítulo 133. Y lo primero que nos habla este salmo es de la bendición de estar juntos. Y dice el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estudiamos este pasaje, lo primero que nosotros podemos ver es que es bueno habitar en armonía. Y como lo pone aquí el salmista David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. O sea, observa qué lindo es lo que vamos a ver. Mira qué delicia es estar participando de lo que vamos a ver. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Habitar los hermanos juntos en armonía. Y esos dos términos son bien importantes para la comunión. Podemos estar juntos, pero posiblemente podemos no estar en armonía. ¿Y cómo se lo ilustro? Por ejemplo, veamos una orquesta. Una orquesta tiene un director y tiene todos los músicos de cuerda, de viento y de metal, ¿verdad? O sea, los que tocan, por ejemplo, la batería. Entonces, imagínense que el director está dirigiendo una canción o una música en la que todos tienen que hacer armonía, y usted ve al director, tira la señal, entra el del clarinete, tira otra señal, entra el del címbalo, tira otra señal, entran los violines, las cuerdas, y de repente a alguien que no ensayó o posiblemente no practicó con su instrumento, se le sale un chiflido con un ruido, no con una nota, con un ruido. ¿Qué es lo que va a hacer? Echar a perder la armonía de la orquesta que está tratando de armonizar para sacar una melodía. Exactamente es lo que sucede cuando nosotros podemos estar juntos y no estar en armonía. Se echa a perder lo que nosotros queremos lograr como cuerpo, y se oye bien mal ante aquellos que nos ven. Entonces, este versículo, juntos y en armonía, es bien crucial para el tema que estamos presentando, que es la comunión. Y después ya lo compara a lo que se hacía cuando se presentaba o se ungía un sacerdote, cuando el aceite caía desde la cabeza, el cual desciende sobre la barba
la barba de Aarón, porque el aceite se derramaba sobre la cabeza del sacerdote, ¿verdad? O de un rey, digamos de un rey que se estaba dedicando a Dios. Entonces el aceite se le echaba sobre la cabeza y dice que eso desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta las vestiduras. El aceite siempre ha sido representación del Espíritu Santo. Si nosotros trabajamos juntos y en armonía, puede que el Espíritu Santo está en control de la obra local donde nosotros nos estamos uniendo para trabajar. Y luego también dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, o sea, cobertura, ¿verdad? En esa unidad. Y en esa cobertura, ningún hombre nos da cobertura, pero aquí dice que Dios es el que nos cubre a todos. ¿Por qué? Porque es Él el que va a enviar bendición y vida eterna al cuerpo que trabaja junto y en armonía. Entonces, para ir un poco más específico, la palabra comunión en el Antiguo Testamento se tradujo de un término que está relacionado con la idea de amistad y el conocimiento profundo. Por ejemplo, los profetas o los hombres que Dios usó tenían un conocimiento profundo con Dios. Y Proverbios 3:32 nos habla de este término de comunión, porque dice, Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. O sea, hay intimidad, comunión íntima, ¿verdad? O sea, se mezclan ambos para llevar a cabo un propósito. El Salmo 25:14 nos vuelve a hablar de esa comunión. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, siempre hay una mezcla con un propósito, ¿verdad? Para que Dios nos haga conocer cuál es su voluntad. Y en el Nuevo Testamento, la palabra comunión se tradujo del término griego que creo que la mayoría de cristianos que hemos estudiado la Biblia sabe de este término, koinonía. Entonces, este término está relacionado con la idea de participación y el compañerismo entre personas a través de un conocimiento profundo. Entonces, la palabra también viene de un término o la raíz koinos, que significa común. Por ejemplo, se usó en Hechos 4:32, donde dice, y la multitud de los que habían crecido eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían las cosas en común. Entonces, aquí la palabra comunión se ejemplifica en eso que la iglesia primitiva hacía, ¿verdad? Un corazón, una sola alma, y nadie tenía ese egoísmo. Por ejemplo, yo me ponía a pensar en esto: tenemos un terreno donde queremos construir el templo. Esto es de todos y es de nadie, porque todos hemos contribuido a que este terreno se compre. Y todos los seres humanos vamos a ir muriendo, vamos a ir desapareciendo, pero la herencia le queda a la iglesia y a los que vienen detrás, de todos los que hemos sembrado recursos económicos, tiempo y muchas otras cosas, ¿verdad? Nosotros no somos eternos, pero la iglesia continúa mientras Cristo no viene. Entonces, yo digo, bueno, esto es de todos y es de nadie, porque ningún pastor ni ningún líder puede decir el terreno es nuestro, no. Es de todos. ¿Por qué? Porque aquí Dios nos ha bendecido con este lugar y un día, primero Dios, vamos a tener el templo. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener algo en común, se refiere a eso. Koinonía, ¿verdad? También tiene que ver como ese término koinonos también, que es como un compañero o socio. O sea que nos hacemos compañía o estamos en una sociedad, somos una asociación porque participamos como compañeros para compartir algo. Y para nosotros entenderlo, ¿verdad?, de qué es comunión, es necesario ver cómo se usa en el Nuevo Testamento. Entonces,
Para concluir, la palabra comunión tiene que ver con la relación dentro de la cual dos partes tienen alguna cosa en común o asociación. Para ver eso, entonces, ¿cómo comenzamos con la comunión? Primero, nosotros debemos de tener comunión con Dios. Y la primera parte que yo les quiero presentar es que nosotros tenemos comunión con un Dios trino. Un Dios revelado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, para esto, usted va a ver en la Biblia que usted no va a encontrar la palabra Trinidad, pero está implícita en los versículos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el primer versículo que yo les quiero compartir es 1 Corintios 1:9, cómo nosotros debemos de tener comunión con ese Dios trino. Y dice: fiel es Dios, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, primero menciona al Padre, que es Dios, ¿verdad? Que nos llamó para tener comunión con su Hijo. Segundo versículo, 2 Corintios 13:14. Y este versículo nos habla de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y el otro, que yo creo que nos deja más claro este pasaje de 1 de Juan 1, del 1 al 3 y del 6 al 7. Este pasaje me encantó, porque nos habla que si nosotros tenemos comunión con el Padre, vamos a poder tener comunión con el cuerpo, o sea, con el resto de los hermanos que conformamos el cuerpo de Cristo. Primera de Juan 1, del 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, el verbo Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí viene la comunión con Dios, y luego eso por ende trae la comunión con los hermanos. Ahora los versículos del 6 al 7. Los versículos del 6 al 7 nos dan la prueba si tenemos comunión con Dios. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, ese pero, ¿verdad?, hace la diferencia, o sea, lo contrario. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Clarito, ¿verdad? O sea, si hay comunión con Dios, es lógico que sea fácil para nosotros tener comunión con los demás hermanos dentro del cuerpo. Y ahí está la prueba, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos ver que estamos en la luz? La semana pasada tocábamos la fotosíntesis de Dios. Entonces, nos llama a una transformación para poder estar en comunión con Dios y con el cuerpo. Entonces, si ya tenemos comunión con Dios, la segunda parte es tener comunión fraternal, como hermanos. O sea que como hermanos tenemos que llamar a la unidad al cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Entonces, esta es la comunión que nosotros debemos de tener unos a otros como lo que somos, como la familia de Dios. El deseo de Dios es que seamos uno. Y podemos irnos al libro de Juan, capítulo 17, versos del 20 al 26. Cuando usted ve este pasaje, usted puede ver que Jesús, cuando oró por sus discípulos, también oró por nosotros, por los que íbamos a ser añadidos a través de la prédica que iba a comenzar con ellos. Entonces, en el versículo 20 de Juan 17 dice:
Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Acuérdese que esta es la oración que Jesús estaba haciendo. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y siempre que usted vea la palabra para en estos versículos, quiere decir con el fin de. Entonces, ¿por qué quiere Jesús que seamos uno? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando leí este versículo, realmente me tocó, porque dice que uno de los propósitos por el cual Jesús oró para que seamos uno es para que los que están fuera de este cuerpo crean que Jesús fue enviado por el Padre, ¿verdad? Porque si nosotros recibimos al Hijo y somos uno, quiere decir que ya la carne, mis emociones, mis deseos desaparecieron. Y nos venimos a unir como uno con ese propósito por el cual Dios envió al Padre, para que seamos salvos y seamos transformados. Entonces, ese es el primer propósito. El versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado. Viene otro para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, la gloria que Jesús compartió, la compartió para que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Y luego explica el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, o sea, maduros para ser uno, ¿verdad? Para que el mundo conozca, y ahí viene el otro para. ¿Por qué tenemos que ser uno? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor que me has dado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, la unidad fue parte de la oración de Jesús por sus discípulos. Y nosotros tenemos que saber esto, que el interés de Jesús al orar es que ningún interés personal o egoísmo, envidia nos desuna. Esos son, ¿verdad?, las manifestaciones de los deseos de la carne. Pero el fruto del Espíritu, yo siempre memoricé, las 9 partes del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley, solo la ley del amor. O sea, nos debemos unos a otros al amor y tenemos que abundar en esta característica de nuestro carácter. Entonces, ¿verdad? Ahí ya no entra el chisme, ya no entra la contienda, ya no entra el poner en mal unos con nosotros. Eso lo siembra Satanás en el corazón de las personas. Pero los hijos de Dios hemos sido llamados a ser diferentes. Y nosotros, para comenzar a caminar juntos, tenemos que ponernos de acuerdo. Según Amós 3:3, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ese es el primer principio de cómo nosotros podemos caminar juntos. Pongámonos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál es el acuerdo en común que vamos a tener? Obedecer esto, la palabra de Dios. Ahí sí todos vamos a estar de acuerdo. Si nosotros nos vamos por el país donde nacimos, de por sí ya hay una diferencia de cultura. Unos comen pupusas, otros arepas, otros baleadas, ¿verdad? No sé cuántos otros platillos hay. Somos diferentes, pero tenemos algo en común, y es la salvación que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces, pongámonos de acuerdo en lo espiritual y disfrutemos las comidas donde somos diversos, ¿verdad? Nos encanta comer, pero primero pongámonos de acuerdo en lo espiritual. El beneficio de la unidad es que es bello observarla. Eso lo vimos en el Salmo
33. ¿Por qué? Porque Dios nos envía allí bendición y vida eterna. Ahora, el otro beneficio que yo les quiero hablar es en Eclesiastés 4:12. Eclesiastés 4 del 9 al 12. Y aquí realmente estos versículos hablan de esa unidad cuando dos se unen para trabajar. Dice, mejores son dos que uno, versículo 9, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Comencemos por el hogar, ¿verdad? Si yo camino de acuerdo con mi esposo, pues vamos a ponernos de acuerdo en determinadas cosas. Pero imagínense si a dos personas les cuesta ponerse de acuerdo en el matrimonio. ¿Se imagina lo que es ponerse de acuerdo con toda la iglesia? Yo creo que si estamos peleando por nuestros propios intereses, ¿verdad? No va a haber unidad. Entonces comencemos por el hogar, ¿verdad? Porque ahí dice, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Más que todo ahora con el frío, hermanos, eso es necesario. Si estamos casados, ¿verdad? Y también dice que si hay alguna discordia, ¿verdad? Que no, ese enojo no dure toda la noche, sino que hay que ponerse de acuerdo lo más pronto posible y nos volvemos a calentar. No hay problema, ¿verdad? Entonces, pongámonos de acuerdo, veamos nuestras diferencias y como dijo alguien, ¿verdad? Solo llegamos a un acuerdo que estamos en desacuerdo, pero lleguemos a un acuerdo. Entonces, ¿verdad? A mí no me gusta tal cosa caliente, a mí no me gusta helada, entonces, ¿verdad? Unámonos para ver dónde tenemos, que ambos salgamos beneficiados de este acuerdo que vamos a tener, aunque tengamos nuestras diferencias. Entonces, ahí vamos a ver la bendición de Dios y vamos a ver que en el matrimonio, ¿verdad? Cordón de 3 dobleces no se rompe rápido. Esposo, esposa y Dios que nos cubre a ambos. Eso no puede ser roto, como Satanás propone al llevarnos al divorcio muchas veces, al llevarnos a peleas muchas veces, quizás a tener diferencias en cuanto a nuestro propósito en la obra del Señor. Hay veces hay mujeres que están en contra de su esposo al trabajar en la obra y a veces es viceversa, ¿verdad? Entonces seguimos hablando de este tema porque, hermanos, si nosotros tenemos problemas de acuerdo desde la casa, no vamos a venir a reflejar algo diferente a la iglesia, porque siempre vamos a tener conflicto donde quiera que vayamos y no importa si usted se va de esta iglesia, si usted es el conflictivo, allá donde va a ir a dar problemas también. El problema no lo tiene la iglesia, sino los que se congregan en ella. Y allí empecémonos a examinar, ¿verdad? Si queremos ser parte de esa unidad o no. Porque no es posible que nosotros sigamos conformes a como hemos sido hasta el día de hoy. Tenemos que tener una transformación, un cambio. A mí me daba gusto ver a uno de los principiantes en el discipulado y les dejamos una tarea. Y les dijimos, escriban su testimonio porque este testimonio les va a servir tener ideas más organizadas. Y en un futuro, cuando usted comparta este testimonio con otros, pues ya no va a andar pensando, ya tiene sus ideas claras y lo puede ir mejorando para presentárselo a otros que no conocen de Cristo. Entonces, una joven empezó a decir y a dar su testimonio. Les damos en la clausura un tiempo para que ellos testifiquen cuánto Dios les ha transformado. Y ella decía, empecé a escribir mi testimonio. Y no les puedo dar el nombre porque no he consultado con ella para compartir este testimonio, pero para que vea ella que sí le puse atención a su testimonio, es precioso lo que ella dijo. Cuando empecé a escribir mi testimonio, decía ella, me sorprendí de cuánto había cambiado desde que vine a Cristo, porque antes mis emociones me dirigían y estaba muy triste. Y era como un altibajo, pero ¿cuándo pasó ese cambio? Desde que estaba allá y donde estoy ahora no sé, pero sé que he cambiado.
Hermanos, si un principiante en las cosas de Dios me puede decir que Dios lo está transformando, nosotros que tenemos un poquito de años más que ellos, ¿no tendríamos que estar mejores? Con el ejemplo, con nuestra conducta, con lo que predicamos, que lo que predicamos respalde lo que hacemos. ¿Verdad que sí? No es que vamos a estar perfectos, porque hermanos, somos humanos y cometemos errores, ofendemos, ¿verdad? Y el que no ofende de palabra, pues dice que este varón perfecto que puede controlar todo su cuerpo, pero eso solamente Cristo lo hizo, por eso es que Él vino a morir por nosotros, a cumplir la vida tal como Dios la especificaba de una vida justa. Pero nosotros que somos seres humanos, aunque somos hijos de Dios, podemos cometer errores y podemos ofender de palabra. Entonces tenemos que reconocer que podemos mejorar nuestro estilo de vida para testificar a otros cómo Dios nos está transformando, que si hace 2 años yo era chismosa, después de esos 2 años la palabra me confrontó y ya el chisme se acabó, se cortó, ¿verdad? Si yo era una persona muy enojada y quizás con la primera me iba al choque con los hermanos, pues después de 2 años me reviso, por favor que no sea mucho, ¿verdad? Pues yo sé que es un proceso, que sea lo más rápido posible, pero yo le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Que en realidad reconozca esa debilidad en mí y que pueda ver el daño que estoy causando alrededor y que Dios me transforme y me ayude en esa transformación una vez yo haya detectado ese error en mi vida, para poderme llevar bien con otros. Entonces, la unidad fraternal es importante para la unidad. ¿Cómo sabemos que estamos en comunión con otros? Es una pregunta. Entonces, vámonos a la Biblia y revisémonos en 1 de Juan 1:7. Esto lo tocamos en unas prédicas anteriores, ¿verdad? Pero dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, ¿quién es el Dios? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si estamos en la luz, tiene que ser lógico que vamos a tener comunión unos con otros. O sea, que Dios no ha llamado a llaneros solitarios a trabajar en la obra. Ha llamado un cuerpo para que esto sea posible. También 1 de Juan 3:14 dice, otra prueba de saber si estamos en comunión. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Otra autoexaminación, ¿verdad? Que tenemos que hacer. También 1 de Pedro 1:22 es parte del examen. Y dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Obediencia a la verdad nos va a llevar a ese amor sincero, a ese amor puro. Otra pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud en la comunión de unos con otros? O sea, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento? Y los quiero llevar a Filipenses 2, del 1 al 11, y yo se los voy a leer en la nueva traducción viviente, en esa versión. Sentí que era un poco más clara en cuanto al mensaje que estamos predicando. Y el apóstol Pablo hace preguntas retóricas. Las preguntas retóricas no necesariamente andan buscando una respuesta del público, sino que nos llevan a reflexionar qué contestaríamos nosotros en caso que se nos pregunte esto. Es un autoexamen y él mismo da la respuesta a estas preguntas que él hace. Versículo 1, en Filipenses 2, del 1 al 11. Y él dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, dice el apóstol, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie.
Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. El versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y aquí cambia, ¿verdad? Primero nos dice cómo nos debemos de comportar y después nos pone el ejemplo que nosotros debemos de seguir a imitar, para imitarlo. Entonces el versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea que él no le interesaban títulos, ¿verdad? Sino que vino a hacer el trabajo del Padre. Versículo 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hay un versículo que se me acaba de venir que me ha ayudado mucho a mí, que dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Usted lo puede buscar en su Biblia, quizás con Google, ¿verdad? Lo puede meter ahí para ver dónde está la cita, porque no la recuerdo ahorita, pero me ha ayudado mucho, ¿verdad? Cada quien anda buscando su propia gloria, pero eso no es así. Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Entonces, exaltar no significa poner una luz, ¿verdad? Para yo hacerme más orgulloso. No, Él te va a dar, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de David. David ni siquiera andaba buscando ser rey, pero Dios vio el corazón de David y cuando fue tiempo, mandó al profeta Samuel a ungirlo como rey. ¿Fue puesto como rey instantáneamente? No. Dios tenía que trabajar con él aún más, pero lo tenía que preparar para el trabajo que venía. Entonces, en el momento de salir y de usarlo, pues Dios ya tenía preparado al rey que él había escogido. El otro es Moisés. Vimos que pasó 80 años en preparación y a los 80 años lo pone como líder. Ya Dios lo había formado en su corazón y en su manera de ser para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, a su tiempo, ¿verdad? Dios lo saca a la luz con un determinado propósito de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces, hay muchos otros ejemplos, pero yo creo que basta para hacer claro el punto. Entonces, también los quiero llevar a Romanos 12, del 9 al 18, que nos da instrucciones específicas para la unidad. Y creo que si nosotros estudiamos este pasaje a fondo, usted se va a ir autoexaminando en qué áreas Dios lo está confrontando este día para que seamos uno en Cristo. Y arreglarnos, ¿verdad? Que no lo que yo diga, sino lo que la palabra de Dios ya estableció para todos los hijos de Dios. Entonces el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros. Esto de amaos los unos a los otros es de ser afectuoso, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. O sea, con pasión tenemos que trabajar para la obra del Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto sea posible, estemos en paz con todos los hombres, porque esta es una vía de una calle de dos vías, ¿verdad?
Yo puedo querer estar en paz con alguien, pero alguien no me ama, alguien me rechaza, alguien no quiere estar conmigo. Entonces, yo quiero procurarlo, pero también depende de la otra persona hacer lo posible. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en eso, ¿verdad? También hay otros versículos aparte de esos. ¿Y por qué les estoy dando tanta base bíblica? Porque yo puedo hablar mucho, pero para mí la regla de conducta mía y de suya como hijo de Dios es la palabra. Entonces, ¿qué mejor de dejar sentado qué es lo que la palabra dice para que la unidad sea posible? Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 10, cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, les dice, Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 10, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba. O sea, él estaba diciendo, ustedes ya no tienen que ser enseñados en esto, ya lo tienen que saber. Por lo que si leen la palabra, ya lo deben de haber sabido. Pero se la repite, ¿verdad? Porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. ¿En qué? En el amor fraternal. Primera de Pedro 3:8. El apóstol Pedro también habló de esto, ¿verdad? En fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. Hermanos, eso de ser amigables, a veces cuando somos refunfuñones no nos sale naturalmente. Tiene que ser una transformación del espíritu y el espíritu guiando y controlando nuestras emociones para nosotros ser amables. No por apariencia, sino realmente transformados. Créanme que cuando yo llegué a la iglesia yo no estaba acostumbrada a abrazar y a besar con el ósculo santo, como dicen, ¿verdad? Era un poco huraña. Pero después me di cuenta cómo Dios usaba los abrazos para cuando orábamos por otros y por supuesto con mujeres, ¿verdad? Nos abrazábamos y cuando oramos por mujeres las abrazamos. Con algunos hermanos pues nos saludamos con beso en la mejilla, pero hay hermanos que no lo permiten, entonces también respetamos, ¿verdad? Yo sé que todos vamos siendo transformados y respetamos el espacio que unos quieren mientras Dios no los transforma, pero créanme, cuando Dios lo transforma es rico habitar los hermanos juntos en armonía y abrazarse y besarse, y ahora por el COVID, ¿verdad? Se nos ha prohibido eso y yo lo extraño, ¿verdad? De no estar juntos, abrazarnos como hermanos y la alegría. Yo sé que eso cuando ya esto haya pasado va a ser una bendición y un privilegio abrazarnos, hermanos, y darnos ese ósculo santo como nos instruye en la palabra, ¿verdad? Pero poco a poco Dios nos va a ir transformando una vez la palabra de Dios nos ilumine y alumbre nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Santiago fue otro de los apóstoles. En Santiago 5:16, el apóstol Santiago también dijo esto: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque muchos, como andan mal emocionalmente, con cualquier cosa que uno diga o haga les ofende. O sea, muchas veces cuando usted carga una herida, ¿verdad? Hay veces esa herida es dañada fácilmente, ni anda pensando y solo como que solo ahí van a dar los golpes, ¿verdad? Entonces, cuando hay una ofensa, hermanos, esa es un arma satánica, que si nosotros no le damos solución, Satanás usa eso para dañar mucho el cuerpo. Pero aquí Santiago nos está dando una solución. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿verdad? Y orad unos por otros para que seamos sanados físicamente, no, emocionalmente. Y al sanar emocionalmente, esa sanidad en las emociones trae una sanidad física. Eso es así. ¿Por qué? Porque se le van a quitar los dolores de cabeza y va a aprender a vivir en paz. Eso es así. Se le van a quitar las úlceras. Porque ya no se va a amargar por cualquier cosa.
Ya sus emociones no van a tener el control de su vida, la va a tener el Espíritu Santo, que va a tener esas emociones bien controladitas para que salga el fruto del Espíritu y no el deseo de la carne. Entonces, es bien importante. Ahora, hay 3 cosas que la unidad nos deja disfrutar. Primero, la alegría de participar juntos. Y cuando nosotros participamos juntos, lo primero que Jesús instituyó en esa unidad de participación fue la Santa Cena. Si usted ve, cada vez que tomamos Santa Cena, participamos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, ¿verdad? En esa unidad. Y por cierto, que si hay una desaveniencia o un desacuerdo con un hermano, nos da la oportunidad para irnos a reconciliar con el hermano antes de tomar la Santa Cena. Y para mí eso es maravilloso. Posiblemente no lo estamos haciendo, hermanos. Y dice que si nosotros no tomamos esa Santa Cena, ¿verdad? Con corazones limpios y, ¿verdad? A cuentas con Dios, pues juicio, comemos y bebemos para sí. No para todo el cuerpo, sino para aquel que lo hace de esa forma. Entonces, la primera participación que nosotros hacemos con alegría es tomar la Santa Cena juntos y participar del pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue clavado en una cruz por nuestros pecados, y de esa sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y con la cual fuimos comprados y nos hace un solo cuerpo por esa salvación que recibimos. Entonces también, antiguamente, los creyentes del Nuevo Testamento, ellos hacían reuniones que fueron llamadas ágapes. Y esas reuniones es como las células que tenemos hoy, ¿verdad? Que cada casa se abre para predicar el evangelio, pero los ágapes eran más que todo grupos donde se reunían para poder tener compañerismo unos con otros. Ágape significa amor. Entonces, se da cuenta que en el Nuevo Testamento todo lo que la iglesia primitiva hizo fue bien intencional. Como quien dice, nos vamos a reunir para amarnos unos a otros, expresarnos ese amor y estar juntos. Entonces le vamos a poner ágapes a estos grupos. Y una forma de cómo nosotros podemos ver lo que pasaba en esos ágapes, lo podemos ver en Hechos 2, 41, 47. Quizás ahí vemos la actividad de lo que estos grupos hacían. Y en Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Acuérdense que aquí fue cuando Pedro predicó, ¿verdad? Y 3,000 fueron bautizados, recibieron al Señor, mejor dicho. Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 1, en la comunión unos con otros, 2, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, 3, y en las oraciones. 4 actividades bien específicas de la iglesia, ¿verdad? Y después dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa dinámica que tenían ellos es poderosa en esa unidad. Entonces, ¿verdad? También a algunos les gusta que les deje tareas después de que ven los mensajes. Les dejo de tarea estudiar Efesios 1 para que vean la bendición de esa unidad, pero también lo que nos une en Efesios 4 del 3 al 6, ahí está por qué nos asociamos y lo que tenemos en común. El apóstol Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, un espíritu, el Espíritu Santo,
que todos recibimos, ¿verdad? Ahí dice, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Se da cuenta cómo el juego de palabras está ahí? O sea, es bien importante que nosotros veamos que todo eso es posible en la unidad. Cuando nosotros no estamos unidos, esto no es posible. Usted me puede decir que es hijo de Dios, pero si nos salimos de este contexto y nos salimos de ese vínculo de la paz, el vínculo es una cadena. Hermano, si una cadena pierde ese vínculo, la cadena deja de ser cadena, ¿verdad? Se rompe en pedazos, pero el vínculo es bien importante para que toda la cadena esté unida entre cadena y cadena, ¿verdad? Para hacer una larga. Entonces es bien importante que cada uno estemos solícitos en guardar esa unidad. Entonces, poco a poco, de este pasaje nosotros aprendemos la comunión a la que hemos sido llamados como el cuerpo de Cristo. Los versículos 1 y 2 nos hablan de algo bien importante, y es que el apóstol agrega que tenemos que andar con un carácter digno de nuestra vocación. ¿Cuál es la vocación? El haber sido llamados por Dios como hijos. Nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces esa es nuestra vocación, el llamado que Dios nos ha hecho como hijos. Entonces la segunda es entender quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Muchas veces nosotros somos hijos de Dios, pero no entendemos ni quiénes somos ni quién es nuestro propósito. Le dejo otra tarea, váyase a 2 Corintios 6 del 12 al 18 y el 7:1. Ahí nos especifica que somos templo del Dios viviente. O sea, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Mateo 5:13, perdón, nos dice, Jesús dio dos características de los que le siguen. Y les dijo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Segunda ilustración, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice, así alumbre, el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que lo glorifican a usted. No. Y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, somos templo del Dios viviente, somos luz y somos sal. Si no sabía quién es usted, pues aquí ya nos está dando identidad. Somos hijos de Dios. Otras dos características que nos mencionaba este pasaje que leímos en Efesios es la humildad y la mansedumbre. Estas dos características o virtudes les podríamos llamar en un cristiano son bien importantes. Jesús lo puso como ejemplo en Mateo 11:29, donde él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en Efesios nos está diciendo que la humildad y la mansedumbre son necesarias para la unidad. Entonces, la humildad es una actitud del corazón, lo opuesto a humildad es soberbia. Y la mansedumbre es cuánto yo me someto a Dios y a su Espíritu para ser guiado por su Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no voy a estar relinchando como un caballo que no tiene dueño. Aquí ya tengo dueño y me tengo que someter al dueño que es mi Dios. Entonces es bien importante que esas dos características nunca falten en nosotros, ser humildes y ser mansos, para que hallemos, ¿verdad?, descanso para nuestras almas. Entonces, y lo otro que dice Efesios, del pasaje que leímos, es soportarnos con paciencia los unos a los otros, hermanos, eso es lo más duro. ¿Cuántos hemos estado pidiendo por paciencia?
Pero hay algunos hermanos que nos prueban nuestra paciencia, yo se lo puedo decir, porque no todos estamos maduros en todas las áreas. Muchos han tenido que tener paciencia conmigo, por lo tanto yo debo de tener paciencia con otros. Y eso de esperar a que todos seamos maduros, dice, hasta que el Señor venga, eso no para. O sea, dice que vamos a seguir trabajando juntos hasta que todos lleguemos a la madurez, ¿verdad? ¿Y qué nos pone? La madurez del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Entonces, es bien importante que nosotros nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Y decirle, Señor, no tengo paciencia, ¿verdad? Dame amor, dame gozo, dame paz, dame paciencia, dame benignidad, dame bondad, dame misericordia, porque hay algunas veces que nos quitan tanto la paciencia que nos dan ganas de agarrar del cuello a la persona, ¿verdad? Pero solo en el pensamiento, no físicamente. Pero no, muchas veces Dios tiene que ir cambiándonos, ¿verdad? Quizás muchas veces las personas nos recuerdan de lo que antes fuimos. Hermanos, quítennos esas viñetas de lo que antes fuimos y véannos cómo estamos ahora. Hemos cambiado, hemos sido transformados. Que yo misma sé que hay cosas que en mi propia fuerza no hubiera sido posible, no lo hubiera logrado, pero Dios ha ido abriendo mi mente y mi corazón a través del estudio de la palabra. Entonces, me cansé de ser como antes era y ahora vivo más en paz porque Dios ha hecho el cambio. Ya no peleamos en casa con mi esposo, ¿verdad? Ya no discutimos por pequeñas tonteras. No, nos ponemos de acuerdo y decirle, mira, esto no me parece, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos trabajar mejor? O reclamo, ¿verdad? Ya no. Es hablando, es como se entiende la gente, me decía mi mamá. Entonces, es bien importante que nosotros lleguemos a ese entendimiento, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Eso lo puede ver en Efesios capítulo 4, que posiblemente va a tener tiempo. Entonces, allí en Efesios 4 nos habla del gozo de servir juntos. Y el versículo 11, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, aquí no es quien tiene mayor protagonismo en el cuerpo, sino que Dios ha repartido los dones. No son los hombres los que reparten los dones, no son los hombres los que reparten el ministerio. El ministerio se da a conocer de acuerdo al fruto que más está produciendo en mi vida. Y que se nota, o sea, se nota que se está multiplicando y que Dios me ha dado la capacidad para ejercerlo a medida que voy trabajando dentro del cuerpo. Pero muchas veces nosotros ni siquiera eso sabemos para qué estamos dentro del cuerpo. No conocemos nuestra función. No hemos reconocido los dones que Dios nos ha dado, por lo tanto andamos perdidos y andamos chocando con todo, ¿verdad? Pero una vez nosotros entendamos quiénes somos en Cristo, podemos estar juntos disfrutando de esas bendiciones, ¿verdad? Podemos estar gozándonos de esa participación que tenemos y también podemos estar gozándonos de servir juntos al Señor con un solo propósito, y es ¿verdad? Que lleguemos a perfeccionar a los santos en la obra del ministerio y edificarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque hay doctrinas falsas que la iglesia necesita estar consciente que lo hay. Entonces, para eso hay maestros, para eso hay pastores, ¿verdad? Y otros se encargan de la función de evangelizar y otros se encargan de consolidar. En fin, es una función. Yo no le voy a pedir al corazón que haga la misma función del estómago, ¿verdad? O de los pulmones. Cada órgano tiene su función y todo el cuerpo sale beneficiado en un ciclo de vida. Entonces nosotros vamos a ir viendo, ya para concluir,
La prueba de que estamos en la luz es cuando estamos en comunión unos con otros. No, ya la palabra de Dios lo dijo. Cuanto más intensa es la comunicación, más profunda será la comunión. Si yo no conozco a alguien, no tengo derecho a criticarlo. Porque no me he acercado a esa persona para conocerla más. Lo mismo se puede decir si yo quiero que Dios me hable y nunca hablo con Él. ¿Por qué derecho tengo yo para que Él me hable? ¿Verdad? En esa comunión, en el propósito en que Él me revele su voluntad, si yo no quiero amistad con Él. Entonces, la comunión comienza con Dios para luego comenzarla con los hermanos, ¿verdad? Juan 15:35 es el último versículo que les quiero dejar. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, si queremos predicar el evangelio, llevémonos bien con los demás. Amemos y expresemos ese amor, no solo de palabras, sino también con lo que hacemos. Seamos sal, dando sabor agradable con nuestras palabras y con nuestros hechos, donde quiera Dios nos permita llegar. Y también seamos luz en medio de un mundo que vive en tinieblas. Será un gozo, hermanos, para el mundo ver una iglesia que glorifica a Dios con todo lo que es y con todo lo que hace. Y que esa unción del Espíritu Santo esté sobre esa congregación. Ese es el plan de Dios. Lo lograremos. Comience de uno a uno. Comience con usted. No vea alrededor. Véase a usted mismo. Y Dios va a ir haciendo la obra. Si cada uno nos vamos sometiendo a la voluntad de Dios, lo próximo es que todos vamos a estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, esto es todo lo que trajo el barco el día de hoy. ¿Verdad? Espero que Dios le bendiga. Y también, si tú no has escuchado la palabra de Dios, por alguna razón, y crees que la iglesia no vale la pena unirse porque hay mucho desorden o te han dado mal testimonio, déjame decirte. Hay un versículo en Hebreos que dice, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Si por alguna razón tú has sido dañado por la iglesia, perdónanos. Pero este es el día que yo te digo, ven a Cristo, reconcíliate. Si hemos sido un mal testimonio, perdónanos. Hay uno que dio la vida por ti, que nunca se va a rendir, enviándote un mensaje a tiempo y fuera de tiempo, a modo de persuadirte en tu voluntad para que vengas a Él. Yo oro por ti en esta hora, para que las puertas del cielo, ¿verdad?, que te están esperando te reciban. Padre, en esta tarde, Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Dios mío, también tú llamas, Señor, a aquellos que no han sido alcanzados, Señor amado, por el evangelio o de alguna manera, Señor, una iglesia o una persona les sirvió de tropiezo, Señor, para que no se acerquen a ti. Dios mío, en esta hora yo oro, Señor, por estas personas, Señor, que están viniendo a tus pies y por aquellos que están por reconciliarse contigo, Señor, porque han sido dañados. Señor, en esta hora, si tú los conoces, Señor, yo te pido que pongas tu mano de poder para sanarlos, Señor, en esa herida, en esa ofensa. Y Dios mío, que esto no impida, Señor, que ellos se salven o que te sirvan con gozo. Padre mío, aquellos que vienen por primera vez, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y cúbrelos con tu sangre para perdón de pecados, Señor amado. Desde ya, Señor, te doy gracias por la iglesia. Ayúdanos a ser uno, Señor, así como tú oraste. Y Padre mío, danos ese mismo sentir de humildad y mansedumbre que hubo en tu Hijo, Padre. Dios mío, desde ya, Señor, te doy gracias por esta palabra y desde ya te ruego, Señor, que nos quedemos meditando en ella para que podamos ser transformados por medio de tu Espíritu Santo al confrontarnos con esta verdad. Desde ya te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por lo que tú has hecho. Amén. Hermanos, ha sido un gozo compartir con ustedes y que la bendición de Dios sea sobre ustedes y con ustedes donde quiera que vayan esta semana que se nos presenta. Bendiciones. Si el Señor ha tocado tu vida, si este mensaje que ha llegado a tu vida ha sido de bendición
y tú quieres recibir al Señor, te invito a que ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, en esta hora reconozco que yo necesito tener comunión contigo. Yo necesito tener comunión con mis hermanos. Yo necesito tener comunión con aquellos que están a mi alrededor. Padre, te pido perdón porque por mucho tiempo yo he sabido que necesito tener comunión contigo y me he descuidado. Si hay alguien que ha perdido la comunión con el Señor, yo te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Señor, perdona mi pecado. Me arrepiento de mi vida, de lo que he hecho, Señor, en mi vida, y te pido perdón. Reconozco que tú eres el único que me puede salvar, el único camino, verdad y vida, y es el único que me puede traer comunión con mi Padre. En el nombre de Jesús, si tú hiciste esta oración en esta tarde, te invito a que puedas contactarnos, a que puedas comunicarte con nosotros. Mira debajo de la pantalla mientras estamos haciendo esta transmisión, ahí está el número de teléfono, está también la dirección de nuestra página donde nos puedes contactar. El Señor quiere comenzar a formar tu vida, el Señor quiere comenzar a bendecirte y a que tú puedas tomar otra dirección y que puedas comenzar a tener comunión con tu Padre. Amén, así es. Bueno, muchas gracias por tomar este tiempo. Esperamos que la palabra sea fructífera en tu vida. Así que te quiero compartir algo muy especial. Tenemos unos anuncios. Vamos a tener este miércoles un devocional muy especial. Va a ser acerca de la administración financiera en el hogar. Va a ser 2 módulos y te queremos invitar especialmente a ti. Va a ser el miércoles de 7:30. Es solo media hora y te invitamos. Va a ser aquí mismo en un Facebook Live en nuestra página. También tenemos una gran noticia de que tenemos una página actualizada. Le hemos hecho una actualización increíble a nuestra página. Es www.visioncci.org. Ahí vas a encontrar servicios anteriores que los puedes ver y también ahí vas a poder hacer tus aportaciones online. Así que te invitamos a que la visites esta semana y conócenos. También, si tú tienes peticiones de oración, si tienes alguna pregunta acerca de cómo incrementar esa comunión con Dios, te invitamos a que nos llames al 240-912-4533. Estamos aquí para ayudarte. Imagínate qué lindo lo que el Señor nos habló esta tarde. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Así es. Qué lindo, ¿no? Es vivir en armonía, estar en comunión y a mayor ¿Comunión? A mayor comunión, no. A mayor comunicación, mayor comunión. Así que te invitamos a que tengas esta página esta semana. Llámanos. Escríbenos. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para llevar las buenas nuevas a tu casa, para también tener una comunión contigo. Sabemos que estamos enfrente de una pantalla, pero detrás de esa pantalla somos humanos. Sabemos que tú necesitas algo y nosotros podemos ayudarte. Si tienes hijos, pueden ver el devocional de niños el domingo a las 10, todos los domingos a las 10. Y si tienes jóvenes, tenemos devocional de jóvenes a las 12, es un devocional en inglés. Así es que síguenos por favor en nuestras plataformas, estaremos esperando escuchar de ti. ¿Qué te parece si antes de que nos vayamos esta tarde podamos tomarnos de las manos y oramos para poder despedir este tiempo? Si tú estás a la par o cerca de tu esposa o de tu esposo, de tus hijos, tómales la mano o dale un abrazo y oremos juntos. El Señor quiere derramar bendición sobre tu vida y ese Salmo 133 nos recuerda la bendición que tenemos al estar en comunión con nuestros hermanos, a tener comunión con nuestras parejas, con nuestras esposas, nuestras familias. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro para darle gracias al Señor por todo lo que hemos recibido esta hora?
por la alabanza, por los anuncios, por la palabra de Dios. Si tú recibiste al Señor en esta tarde, por favor, no dejes de comunicarte con nosotros. Inclina tu rostro, por favor. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por la palabra que tú trajiste a nuestras vidas. Señor, cada vez, Señor amado, que abrimos tu palabra, Señor amado, tú traes bendición a nuestras vidas, porque tu palabra, Señor amado, se cumple. Y tu palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor amado. Padre, gracias porque ella nos recuerda, nos enseña, Señor amado, que necesitamos vivir, Señor amado, en comunicación para tener, Padre Santo, esa coinonía contigo, Señor amado, para estar en comunión contigo. Padre, te pedimos ahí en las casas de mis hermanos, Señor, si hay necesidad de oración, si hay necesidad, Padre Santo, de sanidad, si hay necesidad económica, Padre Santo, si hay necesidad espiritual, Padre, emocional, financiera, Señor, pon tu mano de poder. Envía tu palabra, Señor amado. Tú tienes poder para cambiar nuestra circunstancia. Padre, el sistema no tiene el poder, Señor, para cambiar nuestras vidas ni nuestra circunstancia, pero tú tienes el poder, Señor amado, para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestro corazón, para cambiar, Señor, nuestra enfermedad. Padre, gracias porque podemos, Señor, clamar a ti y poder creer en ti, Señor. Ayúdanos a estar siempre en comunión contigo, Señor, y poder estar comunicados contigo. Gracias por la oportunidad que tú me das de orar, Señor, por tus hijos, por los amigos que nos ven, Señor amado, por la gente que está al otro lado de la pantalla. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos el próximo domingo a la misma hora. A la 1:30. A la 1:30. Conéctate con nosotros y comparte este mensaje. Que el Señor te bendiga.